¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada pedirles disculpas por los anteojos rotos, ya ven que se me cayeron. Por suerte el vidrio quedó más o menos utilizable por el momento hasta que tenga tiempo de ir hasta la óptica para que me los arreglen. Espero que me los arreglen en el momento porque no tengo otros y lamentablemente sin anteojos no veo nada yo. Pero bueno, justamente culpa del maldito barbijo, de la maldita mascarilla, que para los que usamos anteojos siempre es problemática porque pierde el agarre de las patillas del anteojo y se caen. Bueno, antes que nada agradecerles muchísimo a todos porque esta semana el canal superó ampliamente los 500 suscriptores, está creciendo muy rápido, por cierto, y como siempre les digo, esto es un mérito de ustedes. La verdad que es un canal donde eventualmente hablamos muy en serio de las monedas, con lo cual digamos hay muchas personas, hay muchos numismáticos que somos profesores, que damos clases, etcétera. Lo que no hay es 500 personas dispuestas a escucharlos, digamos. Y 500 personas, como me dijo YouTube en un mail de felicitación que me mandó, es un avión jumbo lleno, digamos, ¿no? Es un montón de gente. Y sobre todo, fíjense hasta esto, que es mérito de ustedes, principalmente, es que es un canal que no solamente tiene 500 suscriptores, sino que tiene un tráfico comparable al de un canal muchísimo más grande, porque al mismo tiempo, esta semana, concretamente el viernes, que es uno de los días más muertos para YouTube, el canal alcanzó las 500 visualizaciones. O sea, es un canal que tiene 500 suscriptores y 500 visualizaciones. O sea que es un canal hiperactivo. Hay canales que son 20 o 30 veces más grande que este, que no tienen esa cantidad de visualizaciones en un día. Así que bueno, esto, como les digo, es mérito de ustedes, mérito de la gran mayoría de los suscriptores que se han ido inscribiendo en un canal donde se daban clases de una hora y media y cosas así, hablando de monedas medievales, que es lo menos popular que puede haber dentro de la numismática, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso yo les digo, para mí, lo mejor que tiene este canal son los suscriptores. Y esto no lo digo como un mero acto de demagogia, lo digo con total sinceridad, lo digo convencido. Bueno, y ahora en el marco de estas charlas, y también agradecerles, por supuesto, todos los comentarios positivos que me han hecho, bueno, las consultas que trato de contestarlas siempre. Después, en algún momento, yo los invito, si quieren, a que hagan las consultas que quieran, consultas que se puedan contestar, digamos, no tan específicas de como te mando una foto y me decís si esta moneda te parece buena, esa clase de cosas, no, porque digamos es difícil después podríamos ver de instrumentarlo, pero sobre todo que me hagan consultas más generales, que puedan servirle a todo el mundo, digamos, que son las que a mí me gusta contestar, como fue el caso del amigo de Caesar Aurum, etcétera, que son preguntas o son consultas que a mí me parecen interesantes para contestarlas por acá, de manera que pueda contestarles, que les sirva a todo el mundo, ¿entienden? Que les sirva a todos, no una mera consulta personal sobre una moneda o qué sé yo, o sobre una opinión, sino justamente consultas generales, ideas, conceptos, etcétera, que se puedan justamente contestar de una forma más general, digamos. Eso sería interesante. Los invito a que ustedes participen, intercambien con el canal y justamente hagan esta clase de consultas, que estas las voy a contestar por este medio, digamos, es decir, hablando con ustedes en el marco de estas reflexiones. Y justamente en el marco de estas reflexiones vamos a empezar hoy con lo que yo considero, o lo que yo llamo, digamos, los 4 pilares de la numismática, un poco haciendo una especie de parangón con los 4 pilares de la sabiduría, que es uno de los libros famosos de T.E. Lawrence, ¿no? Lawrence de Arabia, ¿sí? Bueno, que en realidad es una referencia a unos accidentes geográficos que hay en la región donde él operó durante la Primera Guerra Mundial. Pero básicamente los 4 pilares de la numismática, que son, para llamarlos de alguna manera, digamos, son las 4 grandes regiones, las 4 grandes áreas de la numismática en la cual se puede especializar tanto el coleccionismo como no especializar, digamos, sino que son las 4 grandes divisiones temáticas, podríamos decir, de la numismática, que incluyen dentro de ellas un montón de grandes series numismáticas. Series sí que, bueno, yo a veces hablo con un lenguaje técnico, que justamente esta clase de lenguaje es lo que enseñamos en el seminario inicial. Serie quiere decir, es cualquier conjunto conexo de numismático, ¿sí? Por eso es un término un poco vacío, en el sentido que lo usamos a conveniencia. Por ejemplo, podemos hablar de las series griegas, por ejemplo.
Pero también podemos hablar de las series atenienses, de las series de acuñaciones atenienses, de las series corintias, etc. O sea, es un término un poco práctico, digamos, el cual nosotros le damos el sentido según el contexto. Pero básicamente implica un universo, un corpus de material, básicamente ligado temáticamente o históricamente entre sí. Bueno, y dentro de estas de estos 4 pilares de la numismática tenemos 4 grandes grupos, podríamos decir, que ya más que series, podríamos decir, son grandes grupos de material o grandes periodos históricos de la historia monetaria. Y el primero, obviamente, es el de la moneda griega, el de las series griegas, ¿sí? Podríamos decir. Bueno, concretamente, la moneda griega puede estudiarse o puede considerarse tanto desde un punto de vista de la historia monetaria, o sea, un factor histórico, cronológico, podríamos decir, como geográfico. Uno, podríamos decir, es el approach, es la perspectiva, podríamos decir, numismática, que es la geográfica. Y la otra es la perspectiva de historia monetaria, que es justamente la histórica, la cronológica. O sea, ustedes tienen 2 coordenadas, tiempo y espacio, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el seminario inicial y luego en el seminario 2, que dedicamos justamente a las series griegas, lo vemos más que nada dentro de lo que es una perspectiva de historia monetaria, es decir, histórica. Por eso empezamos, obviamente, con el surgimiento de la moneda, etc. Ahora, desde el punto de vista histórico, podríamos decir, de la historia monetaria, las monedas griegas se pueden dividir en 4 principalmente grandes periodos. El periodo arcaico, que básicamente la distinción entre el periodo arcaico y el periodo clásico es más que nada hace a la técnica y al arte de las acuñaciones. Es un poco una herencia de lo que los numismáticos en el siglo XVIII, XIX, etc., dividían como periodos artísticos en la moneda griega. Se hablaba de period of the finest art, periodo del arte más fino, qué sé yo, el periodo arcaico, el periodo del arte más fino, que sería el periodo clásico, el periodo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son consideraciones estilísticas. Sin embargo, hay consideraciones también técnicas y de historia monetaria que permiten distinguir el periodo arcaico del periodo clásico. Ahora vamos a ver. En principio, tanto en el periodo arcaico como en el periodo clásico, tenemos que la autoridad de emisión de las monedas es generalmente la ciudad-estado, la polis. Las poleis griegas, poleis es el plural de polis, ¿sí? Las poleis griegas son los emisores de la moneda. Entonces la moneda, tanto en el periodo arcaico como en el periodo clásico, mayormente, en la gran mayoría de los casos, está vinculada con la autoridad emisora. Entonces la tipología tiene que ver con la autoridad emisora, representa tipología, representa diseños que hacen referencia a la ciudad emisora. Por ejemplo, vimos en el caso de las monedas arcaicas de electrón, las primerísimas monedas, vimos que, por ejemplo, las monedas de Cícico tratan de incluir en su diseño siempre un atún. Vamos a ver que también las monedas de Atenas, las monedas atenienses, durante todo el periodo clásico, no solamente en el periodo arcaico, sino también en el periodo clásico y en el periodo clásico tardío, van a incluir a Atenea, la diosa Atena, en realidad. Atenea es como se suele decir en castellano, pero el nombre es Atena, en realidad, ¿no? Athena, o Athina, en griego moderno, digamos, ¿no? Atena, la diosa patrona de Atenas, y que le da el nombre a Atenas. De hecho, Athenai, o sea, Atenas en griego, es el plural de Atena, porque generalmente en muchas ciudades en griego, esto lo aclaro como una cuestión lingüística, muchas ciudades tienen nombre en plural en griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente se hablaba de 2 ciudades, la Acrópolis, la que estaba arriba, y la ciudad baja, que era donde vivía la gente. Bueno, esta aclaración hecha, digamos, y en el reverso, las tetradracmatenas tienen obviamente la famosa lechuza o mochuelo, más correctamente, digamos, que por eso estas monedas, sobre todo las tetradracmas de Atenas, son conocidas como las lechuzas. Y así vamos a Corinto, donde, bueno, también Atenea era la diosa patrona, y en el reverso aparece el Pegaso, que se supone que había justamente, que es una figura, un animal mitológico especialmente vinculado con Corinto. ¿Qué características encontramos, o qué características podemos distinguir entonces el periodo arcaico del periodo clásico? Bueno, esencialmente la principal característica es técnica.
ya vieron que las primerísimas monedas, como yo les recuerdo, y si no, les pido que miren el videíto que hicimos sobre las monedas de electrón arcaicas griegas, que se llama Electrón, el metal, la aleación de metal precioso de las primeras acuñaciones, es que las monedas arcaicas, las primerísimas monedas arcaicas, carecen de un cuño de reverso propiamente dicho. En su lugar tenemos la pinchadura, el agujero producido por una marca de punzón, que básicamente servía para exponer el interior de la moneda, para exponer a la vista, a los ojos de la gente, el núcleo de la moneda y demostrar así que la moneda era auténtica, es decir, que era sólida, que no era una cosa de enchapada o bañada en oro o en electrón, de plata o de un metal bajo, sino que era justamente toda íntegramente de electrón, digamos. Bueno, con el tiempo se van a empezar a incluir pequeños diseños a lo largo de la época arcaica, se van a empezar a incluir pequeños diseños dentro del punzón. Es decir, al punzón se le va a incluir, por ejemplo, una cabecita de un animalito, o un pequeño diseño, o una letra, o no sé qué. Primero, obviamente, un cuadrado esquemático, figuras geométricas, y luego, como les digo, algún pequeño diseño. Y más tarde ese pequeño diseño se va a ir expandiendo, de manera que, para la época clásica, si bien el cuño de reverso va a seguir produciendo un reverso cóncavo, ¿sí? Como era el agujero de la marca de punzón, con el tiempo lo que va a generarse va a ser un auténtico cuño de reverso, si bien dentro de un cuadrado, por lo general, con un cuño cuadrado, como era el punzón antiguo, y obviamente mucho más cóncavo y mucho más pequeño que el anverso, que es un verdadero cuño, ¿entienden? Que cubre toda la superficie del cospel, el anverso. Otra característica de la moneda arcaica es, obviamente, el estilo arcaico, que ha sido ampliamente comentado por los historiadores del arte, que tiene esta influencia orientalizante, donde dominan las imágenes de perfil. O sea, era impensable una imagen de 3/4 perfil o de frente, por ejemplo, como vemos sí, ya más tarde en el periodo clásico, y sobre todo el periodo clásico tardío, ¿sí? Luego, las figuras tienen un ojo de perfil, generalmente de forma almendrada, como es típico de las tetradracmas atenienses, incluso en época clásica avanzada, porque básicamente la tetradracma ateniense era una moneda internacional muy prestigiosa y como pasó con el dólar durante cerca de 100 años, casi no hubo cambios en el diseño para que la gente lo siguiera adoptando, la siguiera aceptando, digamos. Y esto pasó lo mismo. Es decir, que las tetradracmas atenas clásicas tienen un estilo arcaizante. Pero básicamente los elementos del estilo arcaico son justamente esta rigidez, la sonrisa retrospectiva, como la llaman los historiadores del arte, que es como una especie de sonrisa en la cual el personaje retratado, generalmente una divinidad, obviamente, está como sonriendo, como si se acordara de algo, ¿sí? Bueno, estas son características típicas del estilo arcaico. Y luego pasamos al periodo clásico. En el periodo clásico no tenemos un cambio en la autoridad emisora. Acá lo central no es eso, porque la autoridad emisora de las monedas va a seguir siendo la polis, ¿sí? Lo que tenemos es un cambio estilístico y técnico importante, en primer lugar. El cambio estilístico es la introducción del estilo clásico, que el estilo clásico es mucho más naturalista, de líneas muy puras, sin embargo, no recargadas, no hay ningún barroquismo, como vamos a encontrar más tarde en el periodo helenístico. Se tiende a idealizar mucho, es decir, todos los personajes que se retratan, todas las criaturas, divinidades, etcétera, que aparecen son hermosos. O sea, hay un gusto por la belleza. Y esto entronca mucho con la filosofía griega de la época clásica, ¿no? donde se valoraba justamente lo hermoso, lo bueno, kalos en griego, ¿sí? Lo bello. Bueno, pero además vamos a tener una evolución técnica en las acuñaciones. Una de las principales evoluciones técnicas es que gradualmente el cuño de reverso va a ir cubriendo todo el cospel, ¿sí? E incluso se va a terminar en un punto en el cual prácticamente es imposible casi distinguir qué cosa es el anverso y qué cosa es el reverso. Cosa que con las monedas arcaicas y clásicas tempranas no produce esta confusión, porque básicamente tenemos un anverso convexo y un reverso cóncavo, ¿sí? Mientras que en las monedas clásicas, digamos, tardías ya,
hacia el siglo IV, digamos que podemos decir que el periodo clásico empieza según la región, según la ciudad y según la región, hacia el año 480, 465 a.C. y termina también, esto mucho más dependiente de la región, hacia el año 300 antes de Cristo. En Macedonia, por ejemplo, podemos hablar de que ya el periodo helenístico está básicamente incubándose en la época de Filipo II, que va a ser el rey que va a introducir, que va a obtener la hegemonía sobre toda Grecia. Ya en este periodo ya estamos prácticamente en el mundo helenístico, hacia el año 360, más o menos antes de Cristo, 350, o al menos hacia la muerte de Filipo de Macedonia, Filipo II, hacia el año 336 antes de Cristo. Pero en otras regiones van a seguir las acuñaciones de las polis, van a seguir muchas características de la moneda clásica, con lo cual podemos decir que en realidad plenamente el periodo clásico termina más o menos en el año 305, cuando surgen los reinos helenísticos propiamente. Bueno, entonces, periodo arcaico, resumiendo o recapitulando un poco, periodo arcaico, tenemos que las primeras acuñaciones son de electrón, o sea, acá tenemos una diferencia ya incluso en el metal, luego de plata, pero además, conforme se va evolucionando hacia el periodo clásico, hacia mediados del periodo clásico, hacia el año 450 a.C., se va a producir un evento muy importante en la historia monetaria, que es la aparición de la moneda de bronce, que es el primer tipo de moneda completamente fiduciaria que va a existir. Es un paso más allá en el proceso de abstracción del dinero, ¿sí? Porque básicamente el concepto de moneda fiduciaria va a nacer con la adopción de la moneda de bronce. ¿Por qué? Porque básicamente es mucho más importante, digamos, desde el punto de vista del valor fiduciario, la moneda de bronce, que la moneda de plata, donde el valor fiduciario es una ínfima proporción, que es la diferencia entre el metal en bruto, o el metal en forma de lingote, lo que sea, y el metal acuñado en forma de moneda. Y la moneda de bronce, como les digo, va a surgir en Sicilia, aproximadamente hacia el año 450 a.C. Primero, porque los pueblos itálicos, incluyendo los sicilianos, utilizaban el cobre, el bronce en bruto, como dinero, como forma premonetaria de dinero. Y más tarde, justamente, los griegos de Sicilia van a adoptar el concepto de moneda acuñada al uso del bronce. Las primeras monedas son de formas bastante extrañas, bastante exóticas, y más tarde se van a introducir monedas ya de forma redonda, etc. Generalmente las monedas de bronce, además, fíjense, resaltando el carácter fiduciario, tienen marca de valor, porque su peso no representa el valor de la moneda, digamos que de la denominación que representan. Valen muchísimo menos. Esto va a dar por terminado, en buena medida, en todo el mundo griego, conforme la moneda de bronce rápidamente se expande de oeste a este y llega a Grecia y también a Asia Menor, a todas las ciudades griegas de Asia Menor, básicamente va a marcar la desaparición de las fracciones mínimas de plata que usaban los griegos, al punto que era tan común que se usaran fracciones muy chiquititas, que era muy impráctico. De hecho, los griegos, y esto lo aparece incluso en alguna comedia de Aristófanes, llevaban las monedas en la boca, generalmente abajo del labio, para no perderlas, porque eran tan chiquititas. Imagínense que un óbolo pesaba 0.6 gramos en el sistema ático. Además, hay varios estándares de peso. Un óbolo pesaba 0.6 gramos en el sistema ático. Un hemióbolo, 0.3 gramos. Ustedes no tienen ni idea, pero son monedas muy, muy chiquititas. Ustedes no tienen conciencia de lo que es una moneda de ese tamaño, porque básicamente las monedas modernas no tienen esos tamaños. Un tetartemorion, que era el cuarto de óbolo, pesaba más o menos 0,15 gramos. Y hay hemitetartemorion también. Así que imagínense, estamos hablando del sistema ático, pero en todos los sistemas, incluso en sistemas más livianos que el ático, con unidades más livianas que el ático, las fracciones mínimas eran ridículamente pequeñas y ridículamente livianas. Con lo cual, la moneda de bronce además vino a cumplir una función práctica que era justamente hacerlas más manejables, hacer estas fracciones mínimas más manejables, ¿sí? Y como les digo, otra característica final del periodo clásico final, podríamos decir, que se abre más o menos después de la guerra del Peloponeso, y sobre todo a partir del año 350 o 300, más o menos 390, etc. Hasta ahí es hasta justamente el surgimiento de los reinos helenísticos, es que
el cuño de reverso pasa a cubrir todo el reverso. Este es un desarrollo técnico importante, básicamente, porque a comienzos de la época clásica, la moneda todavía tiene ese cuño cuadrado con un reverso que produce un reverso cóncavo, con un diseño mucho menor de reverso que de anverso, etc. Y a finales del periodo clásico, las monedas ya se parecen a las nuestras, es decir, con cuños plenos de anverso y de reverso. Y finalmente, luego del periodo clásico, tenemos el periodo helenístico. El periodo helenístico se abre más o menos con las conquistas de Alejandro, más que nada, con las conquistas de Alejandro Magno, del Imperio Persa, etcétera, que va a conquistar Egipto y todo el Imperio Persa en Asia, digamos, Asia Menor y todo hasta Babilonia y llegando hasta la India, ¿no? Hasta el Valle de Gándara y la India, etcétera. Bueno, con lo cual hay varios, acá sí que hay muchos cambios. El periodo helenístico claramente se distingue en todo del periodo anterior porque luego de la muerte de Alejandro vamos a tener a los diádocos, los sucesores de Alejandro, que eran mayormente los generales de Alejandro que se van a repartir ese imperio, ¿sí? Con lo cual, digamos, acá hay un cambio total en todo. Si bien técnicamente la moneda ya estaba desarrollada en todos sus elementos, porque básicamente ya había cuños plenos, ya había moneda de bronce, va a haber con más frecuencia moneda de oro, porque obviamente todos estos ricos estados orientales, Egipto y también lo que va a ser el Imperio Seleucida, es decir, como la satrapía de Babilonia, Siria, todo eso, básicamente tienen bastante oro ahora, además, con lo cual hay monedas griegas de oro mucho más comunes, mucho más abundantes y mucho más frecuentes que en la época clásica, en que básicamente el oro se acuña como una forma excepcional, generalmente por alguna emergencia, ¿sí? Pero básicamente acá hay un cambio en la autoridad política de las emisiones. La autoridad política va a pasar a ser el rey, Basileus en griego. El Basileus, que es el rey helenístico, digamos, va a ser la autoridad detrás de las acuñaciones, no ya la ciudad-estado. Y esto, obviamente, va a introducir un nuevo elemento importante que es el retrato monetario, que justamente hicimos también un breve video en inglés, pero está subtitulado, así que lo pueden ver perfectamente, sobre el tema del nacimiento del retrato en la moneda helenística, concretamente de Ptolomeo I, que fue el primero que acuñó moneda con retrato. Entre los reinos helenísticos que podemos citar, obviamente tenemos la propia Macedonia, en buena medida a partir de Filipo II de Macedonia, pero luego sobre todo bajo Alejandro y más que nada luego bajo los sucesores de Alejandro, que en el caso de Macedonia, luego de un periodo en que va a suceder, bueno, qué sé yo, Antípatro, etcétera, va a ser justamente los Antigónidas, que en su momento habían reinado o habían tratado de construir un reino basado en Chipre y Asia Menor, etcétera. Luego tenemos también Lisímaco, que había sido el jefe de los guardaespaldas de Alejandro Magno, que va a tener un efímero reino en Tracia, que por un momento va a llegar también a Asia Menor. Asia Menor va a ser el gran campo de batalla de muchos de los reinos helenísticos. Y luego tenemos, obviamente, el Imperio Seleucida, el reino Seleucida o Imperio Seleucida, fundado por Seleuco Nicator, otro de los generales de Alejandro, que se va a quedar con prácticamente todas las conquistas de Alejandro. En algún momento se va a terminar controlando todas las conquistas de Alejandro del Imperio Persa, salvo Egipto, porque Egipto va a ser el asiento de otra dinastía helenística, de otro de los reinos helenísticos, que va a ser el reino tolemaico de Egipto, que va a terminar controlando también Chipre y va a contender con los seleucidas por el corredor levantino, o sea, Siria, Palestina, Fenicia, podríamos decir. Bueno, más allá de eso, y conforme con los reinos helenísticos principales de los diádocos se van a ir debilitando, van a ir surgiendo otros reinos, en mayor o menor medida, griegos o helenísticos o helenizados, podríamos decir. Porque básicamente otra característica del periodo helenístico es que va a exportar la lengua griega y la gran tecnología griega de la moneda a un montón de pueblos que nunca antes habían conocido ni la lengua, ni sobre todo la moneda, como puede ser pueblos remotos de la India, etc. Y entre estos otros reinos, que a veces griegos y a veces semigriegos o no griegos, que van a surgir, tenemos que citar, por ejemplo, bueno, Pérgamo, obviamente, el reino de Pérgamo, famoso, bueno, por su portentosa capital, que fue uno de los centros culturales más importantes, digamos, en época helenística, el reino de Bitinia, el reino del Ponto, el reino de Capadocia, muy importante por la gran cantidad de acuñaciones que produjo, sobre todo dracmas, y obviamente también, más allá,
conforme el poder del imperio seleucida se va debilitando y va perdiendo control de las regiones de lo que ahora es Afganistán, Pakistán y el norte de la India, los reinos de Bactria y los reinos indogriegos, que es un tema que lo vemos un poco como dentro del contexto de la moneda griega, pero también lo estudiamos dentro del contexto de la moneda oriental, concretamente dentro del capítulo de la India. Luego, conforme también se van debilitando, fíjense, los reinos helenísticos, en buena medida por luchas entre sí, pero también en buena medida por la intervención del Imperio Romano, que justamente va a contender con estos reinos helenísticos, vamos a tener el resurgimiento de las poleis, de las ciudades-estado griegas, sobre todo en Grecia peninsular e insular y también en Asia Menor, en lo que ahora es Anatolia, lo que ahora es Turquía. Entonces van a resurgir las acuñaciones cívicas, en buena medida, luego que, sobre todo, el cónsul Flaminio, en el año 197 a.C., proclama la libertad de las ciudades griegas, luego de derrotar a los macedonios, que básicamente mantenían la hegemonía sobre las ciudades griegas. Entonces va a resurgir las acuñaciones de las ciudades. Y se va a producir otro fenómeno muy interesante, que es el resurgimiento, y en esta época va a tener muchísima importancia, las ligas de ciudades griegas. Las ligas son entidades políticas supracívicas que obviamente nucleaban a toda una serie de poleis, de ciudades griegas, de ciudades-estado griegas, y que generalmente tienen acuñaciones comunes. Generalmente con tipos comunes o centrada en una ceca común, o bien directamente tipos comunes, acuñando las distintas ciudades miembros de estas ligas con tipos comunes. El primer caso sería la Liga Etolia, por ejemplo, la Liga de los Focios, y en el segundo caso sería, por ejemplo, la Liga Aquea, donde cada ciudad acuña, como un poco pasa con el euro, ¿sí? Fíjense que cada miembro de la zona euro acuña con una tipología común, digamos la moneda, y con un mismo estándar, un mismo peso, qué sé yo. Bueno, lo mismo, la Liga Aquea acuña así, por ejemplo, cada ciudad acuña con la misma tipología, las mismas denominaciones, generalmente en plata la hemidracma o trióbolo de estándar eginético, pero pone su símbolo, pone su monograma, pone una abreviatura de su nombre en el reverso. Y ahora sí, finalmente tenemos la última categoría de lo que podríamos considerar monedas griegas, que son las monedas de época romana, que en verdad es una categoría que, como yo siempre les digo, y ya les he indicado, en verdad lo que se llama moneda provincial por influencia de la tradición francesa, moneda provincial romaine, moneda imperial griega, siguiendo la tradición del anticuariado inglés, Greek Imperial Coins, etc. Son todas, digamos, términos incorrectos en realidad, o que dan cuenta solamente de algunos aspectos de esta categoría. En verdad, ya les digo, como siempre, creo que ya les indiqué esto, es una categoría heteróclita, que son las monedas, digamos, locales romanas. Y de esto hay de todo. Hay monedas que son básicamente monedas provinciales, que son la continuación en época romana de las acuñaciones de los reinos helenísticos, que básicamente son monedas imperiales romanas, pero en griego y acuñadas a estándares locales. Así, por ejemplo, las acuñaciones de la provincia romana de Siria, centradas sobre todo en Antioquía, son continuación de las acuñaciones del reino Seleucida de Siria. Las acuñaciones romanas de Egipto, de la provincia romana de Egipto, mal llamadas monedas alejandrinas, porque en realidad Alejandría es la ceca, pero eran monedas para toda la provincia, son continuación de las acuñaciones del reino tolemaico de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos las acuñaciones de las poleis griegas bajo la dominación romana, como puede ser Atenas, como pueden ser, qué sé yo, ciudades de Asia Menor, como Esmirna, etcétera, que son continuación justamente de las acuñaciones cívicas de estas ciudades, una vez que en época helenística tardía, por lo general, fueron liberadas del predominio, de la hegemonía de algún reino helenístico. Bueno, estas sí son acuñaciones que podríamos estudiar como monedas griegas. Luego tenemos acuñaciones que en verdad son acuñaciones locales, pero no están en griego ni nada, que son, por ejemplo, las de las colonias y municipios romanos. Bueno, estas acuñaciones en verdad en realidad son monedas romanas, porque estas
ciudades que tenían algún tipo de estatuto de derecho romano o itálico, como pueden ser los municipios, las colonias romanas, que son como Roma fuera de Roma, con lo cual son monedas totalmente romanas, están en latín, porque los habitantes, aunque sea legalmente eran ciudadanos romanos, muchos eran ex auxiliares del ejército romano que eran licenciados, etc., y se les otorgaba una tierra, un campo en una determinada región, y se instalaban en una ciudad, como puede ser el caso de Emérita, la actual Mérida en España, que quiere decir Emérita Augusta, que era justamente por los soldados eméritos, legionarios eméritos, justamente. Bueno, estas monedas son romanas y nosotros, por ejemplo, las estudiamos en el contexto romano. Y luego tenemos, como ya dije, creo que en la charlita anterior, las acuñaciones de los reinos clientes, de los reinos, podríamos decir, vasallos de Roma. De estos reinos que los romanos, adaptando una institución del derecho romano, que era la clientela, básicamente, que existía entre un patricio y un plebeyo, que básicamente quedaba bajo la protección de un patricio, básicamente eso se llamaba la clientela, y los romanos adaptaron esta figura, digamos, tradicional del derecho romano al ámbito internacional. Entonces, básicamente, estos estados clientes, obviamente, el patrono de estos estados clientes era primero la República Romana, luego el emperador romano, ¿no? Y el cliente, básicamente, era el estado vasallo. Básicamente, estos reinos son protectorados, y son unos cuantos, digamos. Tenemos las acuñaciones, por ejemplo, del reino herodiano de Judea, dentro de este contexto, y luego de los distintos estados en los que igual se va a dividir el reino de Herodes el Grande. Tenemos las acuñaciones del reino del Bósforo, que son larguísimas, que empiezan en la época de Julio César, podríamos decir, como vasallo de la República Romana, y terminan en la época de Constantino el Grande. O sea, es una serie larguísima. Tenemos el reino de Osroene o Edesa en Mesopotamia, etcétera, 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 etcétera. Por momentos algunos reinos, otros reinos, bueno, Armenia, qué sé yo, que son reinos vasallos por un tiempo o a veces por siglos y siglos del Estado romano. Bueno, hasta acá tenemos los periodos históricos en los cuales podemos dividir las series griegas, podríamos decir, que son estos 4 grandes periodos. Luego podríamos hablar de la, digamos, dispersión geográfica o de la clasificación geográfica de estas monedas griegas. Si ustedes agarran un catálogo tradicional, como por ejemplo el catálogo del Museo Británico, etc., van a ver que las monedas griegas se listan sin importar el periodo, generalmente, es decir, comenzando con la época arcaica y en algunos casos ciudades que empiezan acuñando en época arcaica, como es Cícico, y continúan acuñando hasta el fin de las acuñaciones cívicas en época romana. Y luego, de hecho, Cícico funcionó también, por ejemplo, como una ceca bajo imperial romana y en el siglo III como ceca imperial romana, probablemente, luego como ceca bajo imperial romana, muy importante, y luego incluso como ceca bizantina. O sea que Cícico, por ejemplo, tiene 1200 años de historia ininterrumpida de acuñaciones. Bueno, en el caso, como les digo, de la catalogación geográfica, que es la catalogación tradicional numismática, vamos de occidente a oriente y de norte a sur. Ese es el orden, digamos, en que vemos las distintas regiones, y generalmente dentro de estas regiones se listan las ciudades por orden alfabético o por subregiones, y dentro de esas subregiones por orden alfabético. Bueno, esto vamos a comenzar obviamente con Hispania, luego pasamos a Galia, la actual Francia, donde vamos a ver ciudades como Masalia. Bueno, en España también hay colonias griegas, como por ejemplo Ampurias, Emporiai en griego, que quiere decir centro comercial, como Emporio, bueno, y Rodas, Rosa sería, que esto queda en Cataluña ahora. Y luego pasamos a Galia, donde tenemos Masalia, o sea, Marsella, la ciudad más antigua de Francia. Luego pasamos a Italia y empezamos por el norte, qué sé yo, tenemos Etruria, etcétera. Pasamos luego al centro de Italia, luego más al sur, Campania, etcétera, etcétera, las distintas regiones de Italia, luego Sicilia, y luego pasamos, sí, a lo que es Grecia, comenzando por el norte, Macedonia, Tracia, el Epiro, bueno, y pasamos luego a Grecia del norte, con Tesalia, Grecia central, Beocia, Ática, etcétera, Grecia peninsular, obviamente, toda esa zona, el Peloponeso, que sería lo último, luego pasamos a las islas, Cícladas y Creta, Rodas, etc. Y luego pasamos a Asia Menor. Y luego seguimos por Asia Menor hasta Siria, Fenicia, Egipto, digamos, y terminaríamos de dar toda la vuelta por el occidente de África. O sea, una especie de círculo, digamos. Esta era la
forma tradicional en que se clasifican y es una forma, digamos, que es práctica cuando uno consulta un catálogo general. Y esto no atiende básicamente a los periodos ni nada, simplemente las monedas se listan geográficamente. Y esto es más práctico para ubicarlas cuando uno busca en un catálogo, digamos, no tiene que ver a ver en qué época cae una moneda, digamos, sino que simplemente sabe que si es una moneda, qué sé yo, de Hispania, de alguna región de Hispania, de la Tarraconense, de la Bética, qué sé yo, la va a encontrar al principio de todo, donde están listadas las secas españolas en el catálogo. Y si uno busca una moneda de Cirenaica, que es al lado de Egipto, la va a encontrar casi al final. Bueno, justamente el siguiente tema que quería presentarles en la charla de hoy es el tema de la bibliografía. Bueno, yo obviamente recomiendo el catálogo de CIAR para comenzar, para quienes quieran comenzar a familiarizarse con las acuñaciones griegas. Ahí les armé un pequeño videíto que va insertado acá, donde les comento en vivo, digamos, un poco sobre el catálogo de griegas de CIAR, que es muy bueno. Bueno, lo ven y después seguimos charlando. En cuanto a la bibliografía para la moneda griega, bueno, para los principiantes, obviamente, que es para quienes está dirigido estos videos que estoy haciendo, obviamente voy a recomendar antes que nada los libros de David CIAR. Los tomos de monedas griegas de David CIAR vienen divididos en dos volúmenes. El primero dedicado a Europa, a secas europeas, y el segundo a Asia y África. Lo que más yo valoro de los libros de CIAR es, además de que traen una selección, obviamente son catálogos básicos, bastante resumidos, traen solamente una selección de las monedas griegas que existen. Lo que más valoro, como les digo, es la sección introductoria que traen, que es muy buena. Además de que, como les digo, para mí, como catálogos para principiantes resumidos, son los mejores por la selección que traen, que ustedes van a poder encontrar la mayoría de las monedas con las que se van a topar en cada periodo. En el caso de las griegas también. Y fíjense, empieza con una breve historia monetaria griega. Una breve historia monetaria de la moneda griega, del mundo griego. Una discusión sobre la tipología de las monedas griegas. O sea, trae una verdadera... es más que un catálogo, porque trae un verdadero estudio introductorio a la moneda griega. Los estándares de peso, muy resumido, muy básico, pero muy bueno. El sistema monetario, que está muy vinculado con lo que es los estándares de peso, obviamente tomando como base el sistema ático. Y incluso, bueno, cómo fechar las monedas griegas, cuando es posible fecharlas porque traen fechas. Una bibliografía muy importante, fíjense que CIAR trabaja muy serio, y una muy buena tabla de alfabetos. Y bueno, luego las abreviaturas que usa CIAR en los catálogos, en este caso de monedas griegas, ¿sí? Y los estados de conservación, con sus distintas traducciones a los distintos sistemas de graduación de los distintos países, ¿no? Inglés, francés, alemán e italiano. Y luego trae, en cada sección, cuando empieza cada sección, trae el mapa correspondiente de esa región que va a tratar. Dentro de cada capítulo, podríamos decir, del catálogo de cada sección. Acá tienen, por ejemplo, las monedas de España. Bueno, obviamente, acá van a encontrar también monedas íberas y celtíberas, listadas como monedas griegas también, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Después, los catálogos más o menos se hacen una idea cómo vienen. Vienen por regiones en el orden habitual, de oeste a este y de norte a sur. El orden habitual en que se listan las monedas griegas. Bueno, CIAR también tiene un catálogo de moneda local romana, que en el término del viejo anticuariado británico se las llamaba Greek Imperial Coins, monedas griegas imperiales. Bueno, este término es incorrecto, como casi todos los términos que se han aplicado a las monedas locales romanas, como yo ya les expliqué. Pero acá después aclara The Local Coinages of the Roman Empire.
pero más abajo aclara The Local Coinages of the Roman Empire, que es obviamente mucho más apropiado. Es una aclaración como diciendo, bueno, hago la concesión. Bueno, este catálogo está bueno, como todos los decía. Lo mejor que tiene este catálogo es la sección introductoria, pero tiene un problema, que es que básicamente es un tema extensísimo para tratar en un solo libro, y por otro lado CIAR hace una selección muy limitada, porque es infernal la cantidad de acuñaciones que hay en el periodo romano. Es enorme, y CIAR lo resolvió listándolas por emperador, lo cual no es muy apropiado, porque en general estas series no se coleccionan por emperador, se coleccionan por región, se coleccionan obviamente por zonas. Con lo cual, y vienen muy pocas ilustraciones comparativamente con otros. No es el mejor, para mi gusto es el peorcito de los catálogos de CIAR, porque, digamos, quiso abarcar un tema muy amplio en un solo volumen, que, digamos, comparativamente, incluso con la moneda griega, yo diría que este catálogo hubiera necesitado 3 volúmenes, ¿sí? 3 volúmenes para cubrir una cosa más representativa, y aún así, digamos, es muy difícil, es realmente muy difícil cubrir la moneda provincial o la moneda local romana, podríamos decir, en una sola obra. A diferencia de la mayoría de los libros, lo mejor de este catálogo es lo que viene al final, donde trata las acuñaciones contemporáneas a los romanos, de los celtas, en Inglaterra, en Galia, etc. Y trae después toda una serie de, bueno, obviamente, y los reinos clientes de Roma, etc. E incluso un buen resumen de la moneda parta del periodo contemporáneo al Imperio Romano, sobre todo. Eso está muy bueno. Y la parte que yo más uso de este catálogo, es la adenda, que trae un listado alfabético de todas las monedas griegas de época romana, que trae un listado alfabético de todas las ciudades griegas de época romana, con la forma en que suele aparecer el nombre de la ciudad en las monedas. Esto es súper útil. Esto es el único libro que lo trae, y yo lo uso muchísimo, porque muchas veces todas estas monedas son mega raras, prácticamente casi todas son muy raras, digamos, la gran mayoría son raras, y generalmente son bronces, están gastados, qué sé yo, y a veces hay que descifrar la inscripción para saber qué ciudad puede ser. Entonces esto nos da una pista de cómo poder descifrar y atribuir. Y es bien extensa, bien detallada, y traen, que yo sepa, prácticamente todas las secas que acuñaron moneda en época romana. Eso está buenísimo. Y muchas veces todas las variantes, o varias de las variantes en que pueda aparecer el nombre de la ciudad. Esto está genial. Como el tratamiento es por emperador, los mapas en este volumen vienen al final, porque obviamente las distintas secciones de este volumen tratan por emperador, con lo cual él puso todos los mapas al final. Los mapas son muy buenos, como pueden ver, vienen un montón de secas detalladas en los mapas. Y como siempre, CIAR trae un índice, que es muy útil, obviamente, para poder ubicar las cosas. Bueno, esto fue la presentación de los libros de CIAR, que yo, como les digo, considero que el mejor libro de numismática es un catálogo, y con las secciones introductorias que traen los libros de CIAR, me parece que son prácticamente los mejores libros para iniciarse en el coleccionismo de la moneda griega. En cuanto a lo que hace a los precios, a lo que la gente más colecciona, a lo que la gente más valora y si es accesible o no, yo les diría que, bueno, las monedas griegas, obviamente, en todos los casos, son mucho más raras que las monedas romanas, prácticamente casi siempre, digamos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que, por lo general, el estado emisor era una ciudad, en la mayoría de los casos, en el caso de los reinos helenísticos no, pero aún así, digamos, si bien hay monedas griegas que son comunes, en general las monedas griegas son bastante más raras que las monedas romanas. Aún así, tengan en cuenta que, por lo general, como
las monedas griegas circulaban prácticamente libremente en todo el mundo griego y eran consideradas en base a su peso y a su contenido de plata, generalmente, sobre todo, bueno, me refiero a las monedas de plata, por supuesto. Había monedas que eran especialmente populares y por lo tanto fueron acuñadas en gran cantidad. Este es el caso, por ejemplo, de las tetradracmas de Atenas, las famosas lechuzas, que como Atenas además tenía la fuente de plata, que era el Monte Laurion, las minas del Monte Laurion, las minas de plata del Monte Laurion, que empezaron a explotarse sobre todo a fines del siglo VI a.C. y continuaron en plena producción hasta bien entrado el siglo IV, o incluso fines del siglo IV a.C., bueno, obviamente estas monedas son muy comunes, relativamente con respecto a otras series, digamos. E incluso además, como eran tipos populares y monedas muy aceptadas, fueron además imitadas, es decir, copiadas por en otras regiones, digamos, donde se usaban como moneda. Y luego tenemos también, bueno, dentro de lo que son las monedas comunes, por ejemplo, las monedas de las estáteras de los llamados potros corintios, potros porque tienen el Pegaso, de Corinto y sus colonias. Bueno, estas son series muy abundantes, digamos, etcétera, son monedas relativamente comunes y después hay monedas que son mega raras. Pero en verdad, lo que más se valora en la moneda griega, obviamente, son generalmente, bueno, las monedas de oro, obviamente, pero son bastante raras. Pero lo que más se valora y lo que más permite, incluso más que la moneda de oro, más apreciar el arte de la moneda, etcétera, son las monedas de gran módulo, ¿no? Tetradracmas y estateroi, digamos, o sea, las didracmas, podríamos decir, o tridracmas, según el estándar, digamos, monetario. Bueno, estas son monedas grandes de plata, de por lo menos 10, 11, 12 gramos a 14, a 17 gramos, etcétera. Digamos, son monedas grandes que permiten toda una apreciación del arte, digamos, que es lo que más atrae a los coleccionistas de la moneda griega, obviamente. El bronce, en cambio, obviamente, por razones obvias, es mucho menos coleccionado. Si bien hay monedas de bronce muy lindas, muy hermosas, muy valiosas, etc., pero nunca jamás a la categoría de la plata, y ni hablar de, por ejemplo, las decadracmas, caso de la decadracma de Agrigento o las decadracmas de Siracusa, etc., que son monedas gigantescas y encima en un estilo artístico descomunal. De hecho, estamos, en el caso de Siracusa, en la era de los cuños firmados, o sea que imagínense, eran artistas de un nivel tal que incluso se les permitía firmar los cuños, ¿sí?, con sus nombres, caso de Quimón, Evaineto, Eucleidas, etcétera, etcétera, un montón de artistas que se volvieron famosos justamente con los cuños de monedas que grabaron. Bueno, estas cosas están más allá del bolsillo de cualquier coleccionista promedio. Yo no tengo ninguna moneda de este tipo, digamos, de estas grandes producciones, digamos. Pero aún así tengan en cuenta, obviamente, que las monedas grandes de plata griegas son caras. Sobre todo, tengan en cuenta también que como lo que más se aprecia es el estilo artístico y qué sé yo, las monedas griegas grandes de plata en altísimo grado de conservación son muy costosas, sobre todo clásicas, ¿no?, de estilo clásico, etcétera, son muy costosas. Y en cambio, las monedas que tienen algún defecto, como por ejemplo porque están pequeñamente... Y en cambio, las monedas griegas que tienen algún defecto, como por ejemplo que estén un poquito descentradas, que estén mal acuñadas, que estén corroídas, ¿sí?, que están erosionadas al punto que se afeen el detalle, etc., son monedas que van a ser siempre mucho, pero mucho más accesibles. De hecho, en algún momento por ahí hacemos un video donde les voy a enseñar a que se den cuenta de cómo cambia el precio de una moneda. Porque uno dice, no, pero qué sé yo, esta moneda se vendió a $25.000 y está casi como la mía. La mía lo único que pasa es que está un poco descentrada y está corroída y tiene una mancha de... Bueno, olvídense. Su moneda no vale $25.000, no vale ni siquiera 2.500. Es así de duro, ¿eh? O sea, así de tremendo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un gnomo de Sibari que le falta un pedacito. Bueno, obviamente no tiene nada que ver el precio con un gnomo de Sibari que está perfecto. Obviamente porque el que busca la moneda griega, el gran coleccionista de moneda griega clásica, de gran estilo, clásica, o arcaica, lo que sea, o clásica tardía, o incluso helenística, que busca moneda de gran estilo, obviamente busca el arte y busca la calidad perfecta. O sea, no son gente que, o sea, gente que está dispuesta a pagar decenas de miles de dólares por una moneda, obviamente busca monedas perfectas, o lo más perfecto que se pueda conseguir en una determinada serie.
En cambio, la moneda helenística va a atraer mucho más al que le gusta la historia política, porque están esos grandes personajes que son los diádocos, ¿no? Estos personajes cuyas vidas, bueno, ni hablemos de Antígono el Tuerto y Demetrio Poliorquetes, Demetrio el Asediador, que son personajes de una vida recontra pintoresca, que algún día tenemos que hacer algún video sobre ellos, porque es fascinante, digamos, que básicamente el que le gusta mucho leer de historia y leer las aventuras y correrías de estos personajes, y los Ptolomeos, bueno, básicamente Egipto bajo los Ptolomeos es una región fascinante, ¿no? Que combina cosas del antiguo Egipto y del Egipto faraónico con la cultura griega, con la tecnología robótica que había en el Egipto tolemaico, con la biblioteca de Alejandría, con el faro, que era una de las maravillas del mundo, etc. Imagínense, bueno, todo ese mundo, básicamente, uno tiene una tetradracma en la mano, una tetradracma tolemaica, y es un pasaporte, es un ticket de la máquina del tiempo a moverse hacia el mundo, ¿no? Bueno, eso es un poco, digamos, lo que yo creo que sienten los coleccionistas cuando empiezan a coleccionar monedas de un determinado periodo histórico, ¿no? Obviamente. Así que bueno, un poco esos serían los parámetros generales, y obviamente yo ya obviamente estoy muy acostumbrado a trabajar y a manejar estas monedas, pero les digo, por supuesto, cuando yo era chico, me acuerdo perfectamente tomando la leche, a los 12, 13 años, tomando la leche en la cocina de casa, mirando el catálogo de CIAR que me había fotocopiado, que me había prestado Eduardo, y yo que leía, qué sé yo, los mitos griegos de Robert Graves en esa época, leía mucho de historia, ¿no? Etcétera, leía la Ilíada, leía Homero, y qué sé yo, y tenía esa monita griega que le había comprado a Eduardo, ese broncecito de Neápolis, y para mí, como les digo, era un ticket, pero no de avión, era un ticket de la máquina del tiempo, ¿no? Para moverme hacia ese mundo remoto, ¿no? Ese mundo fascinante. Y yo no podía tener, por ejemplo, una ánfora ática de figuras negras, digamos, que como los que aparecen en los libros de historia, pero podía tener una moneda griega como la que aparece en los libros de historia, ¿no? Y eso a mí me transportaba, por supuesto, a ese mundo de mitología y de historia antigua, digamos, ¿no? Fascinante, ¿no? Bueno, en fin, esto es un poco, básicamente, lo que ofrece el coleccionismo de la moneda griega, sobre todo, ¿no? Que es lo que estamos presentando en esta charlita. En esta de las primeras charlas que voy a dedicar a los grandes 4 pilares de la numismática. Bueno, por hoy terminamos entonces. Vamos a ver como les digo, vamos a ver de hacer alguna otra charla también, contestando un poco las consultas que ustedes puedan tener, consultas que les digo, sobre todo consultas generales que le puedan servir a todos los demás, ¿no? Y vamos a ver también, bueno, obviamente la próxima clase que vamos a subir va a ser la clase 45, que va a ser la moneda castellana en la Edad Moderna, donde vamos a ver también un vistazo general a las secas de la América Española también, ¿no? Y luego, bueno, la última clase curricular del seminario, que va a ser la clase 46, que vamos a dedicar a Portugal. Portugal y un poco también su imperio, ¿no? Bueno, pero después vamos a seguir viendo los otros 3 pilares, podríamos decir, de la numismática. Por hoy vamos a dejar acá. Bueno, como siempre les digo, si llego a publicarla hoy, esta charlita, les deseo feliz domingo y una vez más, muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a este canal. Lamentablemente, bueno, ya vieron que YouTube empezó a insertar publicidad en todos los videos, pero yo creo que si en algún momento llegamos a los 1000 suscriptores, si hay alguna manera de sacar esa publicidad, para eso podría servir tener 1000 suscriptores, ¿no? Para decirle, bueno, no, cuando queda monetizado el canal, decir, bueno, no, en realidad lo que yo quería era desmonetizarlo, así no molestan con publicidad. Bueno, les mando un abrazo a todos. Como siempre les digo, si llegamos a publicar esta charla hoy, feliz domingo.